Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien para este encuentro después de casi 22 días, casi un mes, en que vamos a desarrollar la última unidad, la unidad sexta de nuestro programa, que contiene los siguientes temas: educabilidad, educatividad, educandidad, la dignidad de la persona humana, educación en y para la libertad, el desarrollo intelectual de las personas, dimensión social, moral, ética, afectiva y religiosa, la cuestión de sentido de la existencia. Estos son los contenidos de la última unidad que vamos a tratar de desarrollar sintéticamente conforme a las informaciones más concretas, digamos, que hemos logrado. Todos los procesos, programas, esfuerzos, acciones, inversiones, etcétera, que se hacen en educación es porque existen algunos supuestos que nos hacen pensar que la educación es posible. Sin esos supuestos, los esfuerzos serían en vano. Y estos supuestos son, entre otros, la educabilidad, la educandidad, la educatividad, la fase del desarrollo, la inteligencia, la voluntad, la madurez, la libertad, etc., sin cuyo requisito la educación sería, o los esfuerzos realizados serían en vano. Y bueno, ahora vamos a desarrollar brevemente lo que es educabilidad, educatividad y educandidad. El término educabilidad fue usado ya en el siglo XVIII por Guillermo Federico Herbart y fue introducido dentro de la teoría pedagógica como un concepto fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque si no existiera educabilidad, no sería posible la educación. ¿En qué consiste la educabilidad? Consiste en que la persona, los jóvenes, los niños, los alumnos, los educandos, tienen la capacidad o la susceptibilidad de ser influenciado, de ser orientado, de ser ayudado y de ser educado en definitiva. Si la educabilidad no existiera en la persona, los esfuerzos del docente, de los padres y de la sociedad no tendrían sentido. Por tanto, la educabilidad es una cualidad o es característica del educando. Es una categoría humana porque se encuentra solamente en el ser humano. Y también es lo que implica la viabilidad de la educación. Juan Federico Herbart ya había dicho que la educabilidad abarca no solamente al aspecto físico, sino especialmente en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque lo físico, la estructura física biológica, lo que adquiere viene a ser las habilidades, las destrezas, etc. En cambio,
lo espiritual, el aspecto espiritual es lo que realmente permite a la persona lograr su desarrollo en todos los aspectos y hasta lograr su autorrealización y la felicidad. Hay algunas características que hay que señalar en la educabilidad. ¿Cuáles son? Las características principales son: es personal, es decir, cada individuo tiene su capacidad propia individual de desarrollarse. Todos pueden desarrollarse, educarse, ser influenciados, pero no todos en el mismo nivel, en la misma forma, por eso es individual. También es intencional, porque la educación no depende de leyes naturales, ni la educabilidad no depende de leyes naturales, sino de la libertad, de la voluntad de la persona, porque cada persona es dueño de sí misma. Es intencional, por tanto. Es dinámica. ¿Por qué? Porque la realización del programa existencial supone actividad que implica cambio, que busca el permanente paso de potencia a alta. Es decir, la educabilidad es un dinamismo, es dinámico, siempre está en cambio, porque cada logro es un paso de una potencia a otra potencia, paso de una potencia a alto, pero ese alto es potenciado y luego se convierte en potencia potenciada y se convierte otra vez en realidad. Hay una frase que dice que cada potencialidad actualizada es una actualidad potencializada. Es necesaria, porque sin ella, es decir, sin la educabilidad, la persona o el hombre no podría desarrollar sus posibilidades y menos llegar a su autorrealización. Por tanto, son 4 cualidades que hay que mencionar de la educabilidad. Es personal, es dinámico, es intencional y es una necesidad. Otro término parecido es la educatividad. La educatividad es una cualidad que posee la persona que tiene posibilidad o capacidad de educar o de influenciar positivamente en el otro, en este caso en los alumnos. Si el docente, los padres, la sociedad no tuvieran la posibilidad de influenciar, si no tuviera la educatividad, entonces la educación tampoco podría desarrollarse, aunque haya educabilidad. Por tanto, son términos que se complementan. Aparentemente son contrarios uno al otro, no porque no se complementan, sino porque la educabilidad está en el educando y la educatividad está en los actos del educador. Después tenemos la educandidad. La educandidad, para entender mejor, tenemos que recordar que en latín el gerundio educandum o cualquier gerundio implica obligatoriedad. Es decir, por ejemplo, en latín el gerundio del verbo amar es amandum. Amandum. ¿Y qué significa? Que hay una obligación, una necesidad de amar, como también de ser
amado. Y educandidad viene de educandum. ¿Qué significa educandum? Como gerundio latino significa que debe ser educado. Es decir, el hombre tiene la obligación de ser educado para ser realmente hombre. Emmanuel Kant, creo que ya mencionamos, dice que el hombre es lo que es mediante la educación. Bueno, aquí tenemos entonces tres términos: educatividad, mejor dicho, educabilidad, capacidad que tiene el alumno para desarrollarse; educatividad, cualidad que tiene la persona, el educador, de influenciar en el alumno; y la educandidad, que es una obligación del ser humano para que realmente se humanice. Y como dice Kant, porque la educación es, el hombre es lo que hace de él la educación. Bueno, el siguiente tema es la dignidad humana. Dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad, hablamos prácticamente de merecimiento. Yo soy digno de algo, merezco algo. Bueno, pero les leo aquí una frasecita. La dignidad o cualidad de digno, que significa excelencia, grandeza, se refiere al valor inherente del ser humano por el solo hecho de serlo, en cuanto ser racional dotado de libertad. La dignidad humana es una cualidad consustancial al hombre, es decir, está implícita en la naturaleza humana. La dignidad, por tanto, la dignidad humana es un merecimiento o una prerrogativa que todos los seres humanos tenemos por el solo hecho de ser persona humana. Y por tanto, todos tenemos la misma dignidad en cuanto a que el hombre esencialmente también es igual en todas partes. Hay que tener en cuenta que hay diferenciaciones sociales, pero esencialmente los seres humanos somos iguales. Y como esencialmente somos iguales, tenemos la misma dignidad. Sin embargo, el filósofo español Antonio Millán Puelles, 1921-2005, distingue dos clases de dignidades: la dignidad ontológica, que es aquello que la dignidad con que nacemos, la dignidad que tenemos por ser persona humana, y la dignidad adquirida. Es decir, hay dos clases de dignidades para el filósofo español Antonio Millán Puelles. La dignidad ontológica, que es la que todos tenemos, y la dignidad adquirida, que uno logra por reconocimiento de la sociedad, por los servicios que prestamos, por las formaciones, conocimientos, conducta, etcétera, que demostramos en nuestra vida, o por los cargos que llegamos a tener por merecimientos. Eso da cierta dignidad. Por ejemplo, la dignidad de un presidente estaría por encima de la dignidad de un ciudadano, digamos, común, o de un presidente de una entidad
estatal, porque el merecimiento, el cargo de presidente es de mayor nivel. Pero esas son dignidades adquiridas y no es la dignidad ontológica. La dignidad ontológica la tenemos todos, es inherente al ser persona humana. El humanismo es un movimiento, digamos, filosófico de pensamiento ya del siglo XIV, XV, pero se fue modificando y fue teniendo distintos matices a través del tiempo, pero ha influenciado mucho en que el ser humano sea considerado el centro del universo, digamos. En la Edad Media se hablaba de la cultura teocéntrica. El centro del interés de la sociedad, de la gente, era Dios, teocentrismo. Pero a partir de la Edad Moderna y del humanismo, siglo XIV, XV, cambia ese teocentrismo al antropocentrismo. Es decir, el ser humano llega a ser centro de interés del mismo ser humano. Nosotros nos interesamos de nosotros mismos y nos constituimos como el centro del universo. Por supuesto, sin desconocer la existencia de Dios y la religiosidad. La dignidad humana es reconocida jurídicamente recién, allá por 1948, con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 1, esta declaración dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. La dignidad humana es inalienable, irrenunciable, es universal y los crímenes contra ella son imprescriptibles. Bueno, entonces la dignidad humana es un valor sustantivo, un valor central en la educación. El respeto a esa dignidad es una cuestión central, innegociable, que debe ser respetada, defendida, promocionada, siempre y en todo lugar, como el valor que condiciona y guía toda acción y todo proceso educativo. Hoy, con el existencialismo, la dignidad del niño es centro de la pedagogía. Hemos hablado en clase anterior del paidocentrismo, que vino después del pedagogismo. Bueno, el otro tema es educación en y para la libertad. Educación en libertad y educación para la libertad. Hay una frase que yo había aprendido del libro de Joseph Goebbels, Introducción a la filosofía, a la antropología filosófica, que dice: libre es aquel que sabe lo que quiere, sabe por qué lo quiere y no obra más que en función de las razones que aprueba. Ser libre no es fácil, porque es algo que se conquista con el tiempo. Hay estudiosos, por ejemplo Marcuse, que dice que el hombre huye de la libertad muchas veces. No quiere ser libre porque la libertad crea responsabilidad.
Desde el momento que uno se independiza, significa que es dueño de sí y que debe autosustentarse, no tiene que depender de nadie. Bueno, todo proceso educativo auténtico debe realizarse dentro de un ambiente de libertad. Solo de esta manera se puede dejar que emerjan las cualidades, las tendencias, la vocación, los intereses de los estudiantes. Y estos son fundamentales para el docente, que tiene que ayudar a desarrollar, a guiar, a fortalecer. Y si no hay libertad, es probable que eso no pueda suceder. Por eso hay que educar en libertad, en libertad. Sabemos que el término libertad es muy amplio y se puede interpretar de diversa manera, especialmente de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Pero sí hay que tener en cuenta que la libertad no es la capacidad o la posibilidad de hacer lo que queremos, actuar como se nos antoja o como se nos antoje. ¿Por qué? Porque no estamos solo en la vida, estamos en una sociedad y no hay una sociedad que no tenga regla. Por tanto, nuestra libertad siempre es condicional, debe estar ajustada a su uso o su vivencia, debe ser ajustada a las normas, a los valores, a las reglas, a los intereses de nuestra sociedad. No es un cheque en blanco la libertad para hacer lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. Tenemos que tener en cuenta que la libertad se fundamenta en la racionalidad. Y la racionalidad te dice qué es lo que conviene, qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por tanto, tenemos que actuar conforme a la racionalidad, y eso implica madurez para el uso de la libertad. Tenemos que recordar que nuestra libertad termina donde comienza el derecho del otro. Una frase muy remanida, muy utilizada, escuchamos en todas partes. A veces uno quiere ser libre demasiado, y especialmente los jóvenes, adolescentes, a veces se rebela contra sus padres, inclusive contra la autoridad de los padres, porque quiere hacer lo que tal vez no sea lo más prudente. Y a veces el uso de esa libertad tempranera, imprudente, trunca la vida del joven antes de llegar a la adultez. Y por otro lado, la libertad siempre es condicional, porque no estamos solos, y lo que hacemos bien puede tener influencia positiva en tus amigos, en tus circunstancias, en lo que te rodea en la vida, tus parientes y amigos, y puede tener una desastrosa influencia cuando tu libertad tiene consecuencias negativas. La libertad es una realidad que reclama la educación, reclama, exige, porque no puede haber libertad un pueblo que no se educa, un pueblo no formado, no educado, es difícilmente que pueda actuar con la libertad que realmente esperamos que la sociedad espera cómo se debe usar. No puede usar bien la libertad de la persona
no educada. Bueno, libertad y autoridad. Hay una contraposición casi antagónica, digamos, entre libertad y autoridad. Libertad entre disciplina, autonomía y heteronomía. Libertad y autoridad. ¿Cómo somos libres si tenemos una autoridad? ¿Cómo somos libres si hay libres y autónomos si hay unas reglas que cumplir? Yo no soy totalmente autónomo porque hay reglas que cumplir. La autonomía, esa capacidad, posibilidad de autoelegirse, posesionarse, adueñarse uno de sí, es verdad, pero siempre tiene condicionamiento. Y la educación, uno se pregunta, ¿puede realizar educación sin autoridad? Es muy difícil que eso ocurra. El educador necesita autoridad científica, autoridad técnica, autoridad moral, ética, para poder educar. Nadie querría que su hijo sea educado por personas que no tengan la suficiente condición para hacerlo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Conocimiento, probidad, ciencia, técnica, conducta honorable, honestidad, etc. Estas son condiciones que se exigen a los docentes. Por eso la autoridad no se consigue porque se nos da un cargo, porque la autoridad proviene de un verbo latino que se llama augere, que significa hacerse, construirse, autoeducarse. La persona que no se construyó lo suficientemente, no se autorrealizó lo suficientemente, no se desarrolló lo suficientemente, adquiriendo los conocimientos necesarios, adquiriendo la técnica necesaria, adquiriendo capacidad de comunicación, adquiriendo delicadeza y honestidad en la conducta privada y social, no tendría autoridad, porque la autoridad emerge de la personalidad de cada uno de acuerdo a cómo fue cultivada esa personalidad. Una personalidad cultivada con amplio conocimiento, con una capacidad de análisis admirable, con un conocimiento amplio y profundo, con una conducta intachable, honorable, eso tiene autoridad y está en condiciones de educar, de enseñar. Pero de hecho sería una utopía querer educación sin autoridad. Sin embargo, hay movimientos contra la autoridad que justamente señala que la autoridad es un límite para la libertad. Pero de hecho, la educación debe poner límites a la conducta, porque la conducta no debe, desbordar las normas y los valores de una sociedad. Por tanto, de hecho, la autoridad es necesaria para que
el hombre llegue a ser dueño de sí mismo, para que sea libre. Por eso también la autoridad debe ser directamente proporcional, no mejor dicho, inversamente proporcional a la edad, inversamente proporcional a la edad del alumno. Cuanto más chico es el alumno, tiene 2, 3 años, 5 años, etcétera, necesitamos más autoridad para que él entienda las normas y cómo dirigirse. Ahora, cuanto más va creciendo y va llegando a la adolescencia, a la pubertad, entonces la autoridad también debe ir decreciendo. Es decir, mientras la edad aumenta, la autoridad debe ir disminuyendo, porque debe el niño, el adolescente, aprender ya a ser dueño de su conducta, dueño de sí mismo gradualmente, para que cuando llegue a la edad adulta se posesione de sí mismo, sea dueño de sí, con capacidad de ver, analizar y juzgar y actuar, porque estos son etapas que uno tiene que realizar para tomar decisiones libres y correctas. Desarrollo intelectual de la persona. Ya tenemos poco tiempo, pero aquí hablamos. El desarrollo intelectual de la persona se produce a partir del nacimiento, digamos. Algunos dicen antes del nacimiento, porque depende cómo se alimentó la mamá, etcétera, etcétera. Pero hay un científico, Jean Piaget, que ha hablado de las fases del desarrollo de la inteligencia, desarrollo cognitivo, dice, de 0 a 2 años, de 2 a 7 años, de 7 a 12 años y de 12 años para adelante. En cada una de esas etapas, la estructura mental va cambiando y va teniendo posibilidad de ir entendiendo más detalles, digamos, del mundo, tener más información a medida que avanza. Y cada uno tiene su etapa. La etapa no retrocede ni tampoco tiene salto. Sí o sí tiene que ir cumpliendo esa etapa para poder tener un desarrollo cognitivo, intelectual, como corresponde. Otro pensador que habló del desarrollo intelectual fue el ruso Lev Vygotsky, 1896-1954. Él nos habla de funciones mentales inferiores o naturales y superiores o culturales. Las funciones inferiores son hereditarias, nacemos con ellas, y las superiores se adquieren con el tiempo, al desarrollar biológicamente también, y depende mucho del desarrollo de la sociedad en que vive. También habla de zona de desarrollo próximo. El niño tiene una etapa en que ha tenido cierto dominio de cierta información sobre cierta realidad, pero esa realidad o en ese nivel todavía le falta mucho que aprender, y esa región que todavía no llega a poder comprender solo es lo que llama el Vygotsky zona de desarrollo próximo. Esto representa la diferencia entre lo que ya puede realizar el niño y lo que puede hacer con la ayuda de otros. Es decir,
La zona actual es lo que ya puede realizar, y la zona del desarrollo próximo es la región o el momento en que uno puede aprender más con la ayuda de otros. Bueno, dimensión social, moral, ética y afectiva y religiosa. El ser humano, por supuesto, por naturaleza es social y es moral a la vez. ¿Por qué es moral a la vez? Porque la palabra moral viene de mos, costumbre, latín. Y toda sociedad tiene su costumbre, sus reglas, sus normas, sus valores, y dentro de eso tiene que vivir. Dimensión ética es la misma cosa decir dimensión ética y dimensión moral. Sin embargo, hay corriente de pensamiento que hace una división entre ética y moral. Moral viene del latín mos, y ética viene de griego ethos, pero significa etimológicamente la misma cosa. Sin embargo, algunos quieren distinguir diciendo que la moral es aquello que la gente acostumbra a vivir, a hacer, a aceptar como regla normal de la vida. Y la ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral, es decir, para ver si esa moral, esa manera de ser de la gente, se ajusta a lo bueno, se ajusta a la ética, a lo deseado. Entonces, existe una diferencia en ese sentido. Aspecto, dimensión afectiva, el ser humano sabemos que no es indiferente a la cosa. La afectividad es la capacidad de sentir, digamos, aprecio, rechazo, aceptación de las cosas, y nos permite aceptar, querer o rechazar las cosas. La dimensión religiosa, en cambio, nos habla de la infinitud, de la relación con Dios, el deseo de la eternidad, etcétera, la fe, que tiene muchísima importancia en la educación, porque hombre sin fe puede ser más peligroso. Bueno, después tenemos el sentido de la existencia. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué nacemos? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tantos esfuerzos? ¿Para qué acumular tantas cosas que al final ni siquiera llevamos a utilizar? ¿Para qué vivimos? Sentido de la existencia siempre buscamos, y no lo vamos a encontrar seguramente satisfacción completa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la vida tiene su límite. Va a llegar un momento de que la muerte le diga hasta aquí nomás, y se derrumba todo. En cambio, la fe les puede dar todavía esperanza. Sin embargo, a pesar de que uno piense que termina todo con la muerte, la vida vale la pena vivir, porque hay tantas cosas que nos puede dar satisfacción a pesar de las dificultades y de las limitaciones. La última parte quiero escribir lo siguiente: permítame decirle que el sentido de mi vida está en las cosas que amo, en los objetivos que tracé para mi vida, y por los que luché con ganas, con ahínco, con alegría, siempre pensando que vale la pena, por ejemplo, construir una familia, un hogar donde encuentro mi solaz y realización, y tener la fe en Dios, en que todo lo bueno realizado tendrá alguna recompensa cuando llegue al límite sin límite. Bueno, hasta pronto.